Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: es semejante el reino de los cielos a un hombre, padre de familia, que salió muy de mañana a ajustar obreros para su viña. Habiendo convenido con los obreros en darles un denario por día, los envió a ellos. Y saliendo cerca de la hora de tercia, vio otros en la plaza que estaban ociosos, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que fuere justo. Y ellos se fueron. Volvió a salir cerca de la hora de sexta y de nona, e hizo lo mismo. Salió por fin cerca de la hora 11, y vio otros que se estaban allí, y les dijo: ¿por qué estáis ociosos aquí todo el día? Y ellos le respondieron: porque ninguno nos ha contratado. Díceles: id también vosotros a mi viña. Al venir la noche, dijo el dueño de la viña a su mayordomo: llama a los obreros y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta los primeros. Cuando vinieron los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada cual su denario. Al llegar los primeros, creyeron que les darían más, pero no recibieron sino un denario cada uno. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familias, diciendo: estos últimos solo han trabajado una hora, y nos has igualado a nosotros, que hemos llevado el peso del día y del calor. Mas él dijo: amigo, no te hago ningún agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pues quiero yo dar a este, bien que sea el último, tanto como a ti. ¿No me es lícito hacer de lo mío lo que quiera? ¿O has de ver con malos ojos porque yo soy bueno? Así que los últimos serán los primeros, y los primeros últimos, porque muchos son los amados y pocos los escogidos. Pueden tomar asiento. La epístola está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ¿no sabéis que los atletas que corren en el estadio, todos corren, mas uno solo alcanza el premio? Corred de manera que lo ganéis. El que lucha en la arena se impone 1000 privaciones, ellos para recibir una corona corruptible, mas nosotros incorruptible. Pues yo corro no como a la aventura, peleo no como quien azota el viento, antes castigo mi cuerpo y lo reduzco a servidumbre, para que no suceda que después de predicar a los demás, sea yo reprobado. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube, y todos pasaron el Mar Rojo, y todos dirigidos por Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron de un mismo manjar espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una piedra misteriosa que los iba siguiendo, y la piedra era Cristo. Y sin embargo no fueron los más de ellos los que agradaron a Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con este domingo empieza el tiempo de Septuagésima, que es el tiempo pre-Cuaresma, o sea, la preparación para el tiempo de Cuaresma, y a su vez la Cuaresma es una preparación para la Pascua. Es por eso que la Iglesia nos viste ya a los sacerdotes del color morado, que es el color penitencial, no proponiendo con obligación ayunos y abstinencias, pero sí ya invitando a ello, dándole el valor de la mortificación. Los cristianos tienen que entender el valor de la mortificación. Es por eso que la Iglesia, a nosotros los sacerdotes, en el breviario nos expone esta semana la historia de la creación del mundo y la creación de nuestros primeros padres, el precepto que recibieron nuestros primeros padres y la desobediencia de ellos para con Dios. Las consecuencias luego entonces de este pecado, simplemente para que nosotros nos vayamos sumergiendo en la absoluta necesidad de la redención del género humano. ¿Por qué Cristo bajó a la tierra y por qué Cristo, Hijo de Dios, hecho hombre, iba a morir en la cruz?
Ya lo dijimos un poquito cuando vinieron las fiestas de Navidad. ¿Recuerdan cuando dijimos cuál era el motivo del nacimiento de Jesús? Simplemente tener en vistas el día de mañana su muerte en la cruz para la redención del género humano. Es muy importante esto del pecado original, porque realmente este dogma es un dogma de fe. El creer en la caída de nuestros primeros padres, en cierta manera explica todo el tema del sufrimiento en la tierra. Nosotros sin eso no entenderíamos nada. Gracias a Dios somos católicos, somos cristianos, seguidores de Cristo, miembros de la Iglesia Católica Apostólica Romana, y entendemos y conocemos estas verdades de fe. Yo pensaba, preparando el sermón, lo que será para un hombre, pensemos un hombre normal, común, no normal, pero común de hoy, que no tiene fe. Ellos tal cual nacen, crecen, viven, mueren, sin creer en Dios y sin por lo tanto darle un significado a toda su vida. Fijémonos, ¿qué es la vida de un hombre común hoy? Nace, entra en el jardín de infantes, estudia su primaria, su secundaria, como puede, después alguna carrera, y todo está en conseguir siempre el triunfar en la vida, sin tener en cuenta, por ejemplo, el problema del mal, el problema del sufrimiento, el problema mismo de la muerte. ¿Por qué la muerte? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuántas veces uno ve en lo que es una persona, de nuevo, común, constantemente abocado a conseguir bienes de la tierra y no ve, por ejemplo, el valor del sufrimiento, la necesidad de la redención, como dice San Pablo en la epístola de hoy, la necesidad de castigar mi cuerpo? ¿Por qué tengo que castigar mi cuerpo? Si no es natural que uno quiera reducir a servidumbre el cuerpo, como nos explica San Pablo, simplemente porque no creen en el dogma del pecado original. El pecado original fue la gran desgracia de la humanidad. Nuestros primeros padres fueron puestos a prueba y en ellos caímos todos. Y surgió entonces la necesidad del Redentor. Pero fíjense, el salmo de hoy, el introito de hoy, que es tomado de un salmo de David: cercáronme los lazos de la muerte, aprisionábanme las ataduras del sepulcro. En mi angustia invoqué al Señor y Él oyó mi voz desde su templo santo. Fijémonos cómo ha sido Adán y Eva cuando pecaron. Cercáronme los lazos de la muerte, se dieron cuenta, se le abrieron los ojos, como dice la Sagrada Escritura, e inmediatamente viene esa invocación, que en este caso del rey David, pero se lo pone como en boca de Adán y Eva cuando Dios, a pesar de haber castigado a nuestros primeros padres, les promete la redención, les promete que iba a enviar un redentor, como nos explica el catecismo. Es muy importante esto porque esto explica por qué no podemos dejarnos guiar simplemente por el naturalismo. ¿Por qué es natural el cubrir el cuerpo? ¿Por qué tengo que reducir a servidumbre mi cuerpo? Porque entró el pecado en el mundo, entró la tentación en el mundo. Y fijémonos, si ya Adán, teniendo la voluntad totalmente recta antes del primer pecado, cayó en el pecado, ¿cómo será nosotros que ya tenemos una voluntad viciada, inclinada, naturaleza inclinada hacia el mal? Pero inmediatamente, a pesar de que se nos narra todo esto del pecado, la necesidad de la humanidad que no se podía redimir a sí misma, aún haciendo los mayores esfuerzos posibles, inmediatamente viene la promesa de la redención. Y es por eso entonces que la Iglesia nos prepara acá en este tiempo de Septuagésima contándonos el pecado original. Por eso no nos alcanza con solamente creer las verdades de nuestra fe, sino que tenemos que vivir de acuerdo a ellas. De acá también surge el famoso católico liberal, que se llama, que es católico solamente en los momentos en que está rezando, o cuando acude a misa, o cuando lea alguna lectura espiritual. Toda nuestra vida tiene que girar alrededor de ese catolicismo, de ese cristianismo, de ese seguimiento de nuestro Señor Jesucristo, y entonces fíjense cómo todo adquiere un enorme sentido.
la primaria, la secundaria, el estudio, el conseguir cosas materiales que no son necesarias para la vida, pero siempre con esa advertencia de que no tenemos que poner nuestros ojos aquí en la tierra, sino nuestros ojos en el cielo. Los otros, pobrecitos, viven como animalitos. Cuando nacen, crecen, viven y mueren sin tener la más remota idea de ofrecer a Dios algo, porque no creen en Él, no tienen conocimiento de Él. Es verdad que todos los hombres, recordémoslo, han sido creados por Dios y a todos les da la posibilidad de la salvación. Y en esto se aplica un poco el Evangelio de hoy, que en realidad la parábola está dada a los fariseos, que orgullosos de su raza y de su elección divina, despreciaban siempre a todo aquel que era del pueblo gentil, aquel que no pertenecía al pueblo de Israel, que había sido elegido por Dios para que en él naciera el Mesías. Entonces van poniendo las distintas etapas, nos ponen los santos padres interpretando el Evangelio, las distintas etapas de las horas en el día de los viñadores que trabajan en la viña del padre de familias. Pero en realidad también nuestro Señor con esa parábola les está advirtiendo que a lo último van a venir los gentiles y en cierta manera les iba a ser quitado a los fariseos esa predilección por su infidelidad al reconocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Jesús les decía a los fariseos: estudien las Escrituras y me verán a mí ahí profetizado ya desde los primeros tiempos en el pecado de Adán y Eva. Pero también nosotros lo podemos aplicar a los distintos sustratos de nuestra vida, de distintas etapas de nuestra vida, donde algunos son llamados desde la infancia, desde la niñez, al seguimiento de nuestro Señor, y otros son llamados a distintas etapas de su vida, y algunos quizás hasta el mismo lecho de la muerte. Todo eso va a ser medido por Dios. Y es verdad que aunque en la parábola se da un denario, no va a ser así en el cielo. El denario no es el cielo precisamente. ¿Por qué? Porque aunque todos veremos a Dios y todos tendremos la visión beatífica, todos vamos a ser premiados de acuerdo a los méritos que tengamos aquí en la tierra. Y eso también realmente es muy importante, porque hace a eso de el vivir como cristiano, el adaptar toda mi vida al cristianismo en el cual creo y al cual debo seguir profesar con mis actos de día a día. Un detalle importante a tener en cuenta en esta epístola de San Pablo a los Corintios, donde él les dice: no vaya a ser que yo castigo mi cuerpo, no como quien da mandobles al viento, sino que apuntando bien a donde tengo que apuntar. Hace poquito fue la fiesta de la conversión de San Pablo, hace unos días atrás, y uno lee esa predilección divina, donde nuestro Señor mismo se le aparece en ese camino a Damasco y convierte a San Pablo de perseguidor de cristianos en apóstol de los gentiles. A pesar de toda esa predilección, de toda esa elección de parte de Dios, ese llamamiento al apostolado, a convertirlo a él mismo en un apóstol, San Pablo temía, no vaya a ser que yo, después de predicar, sea reprobado, porque no adecuo mi forma de actuar. Si él lo creía posible en él mismo, apóstol de nuestro Señor, convertido de esa manera, ¿cuánto entonces mucho más nosotros? No es que debemos temer, vivir temblando de que me pueda condenar, pero sí vivir por el santo temor de Dios, que es aquel de no querer ofenderlo, las delicadezas que yo les hablaba la otra vez en un sermón, las delicadezas para con Dios. ¿Qué es lo que más le gusta a Dios? ¿Qué es lo que más le da gloria? Si yo fui hecho para Él nada más, entonces darle esa gloria. Ya no se reza más en gloria en los tiempos en las misas del tiempo. Se antepone a veces el tiempo de Navidad. El tiempo de Navidad, propiamente dicho, termina el 2 de febrero, porque es una fecha fija, y como la Septuagésima depende de la Semana Santa, de la Pascua, se antepuso contra el tiempo de Navidad. Por eso que todavía tenemos armado el pesebre, que se desarma el 2 de febrero.
pero adecuar, como les dije al comienzo del tiempo litúrgico en el Adviento, los tiempos que nos propone la Iglesia. La Iglesia ahora ya nos invita a cierto recogimiento, a cierta mortificación y a cierta penitencia, como nos enseña San Pablo. Pidamos a la Santísima Virgen entonces siempre la fortaleza necesaria para todo eso. Ave María Purísima. Padre,